¿Cómo nos impacta el paso del tiempo? ¿Qué pasa cuando dejamos de sentirnos nosotras mismas en el cuerpo que habitamos? ¿Quién nos cuida cuando cuidamos a otros? En este espacio vamos a hablar de todo lo que nos atraviesa, como mujeres y como personas. Deseo, autoestima, ganas de seguir disfrutando, incluso cuando nos dicen que ya pasó el momento. Ahí es cuando la vida se pone más divertida. Soy Maya Glantz y te doy la bienvenida a Las Cosas por su Nombre. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Las Cosas por su Nombre. Hoy me están acompañando la licenciada Francesca Niecki. Ella es periodista diplomada en sexualidad, directora de Erotic Pink y facilitadora de sexualidad tántrica. Bienvenida, Francesca. Muchas gracias. También me acompaña Eugenia Castañina, que ya es parte del team Olala, periodista y editora de la revista. Gracias, Euge. Hola, ¿cómo están todos? Placer estar juntas. Bueno, chicas, hoy vamos a hablar un poco sobre redescubrir el deseo, redescubrir la pasión después de los 40, después de los 50, que se cree como que la vida sexual de la mujer se termina con la menopausia, se termina después de los hijos, después del embarazo. Hoy en día estamos un poquito más abiertos y se está hablando mucho de esto, pero todavía es un tema que es tabú. Entonces, me interesa preguntarte a vos, Francesca, que trabajas con la sexualidad a full, ¿por qué creemos que la vida sexual de la mujer tiene un fin? Cuando en realidad me parece que no lo tiene en sí mismo. Tiene mucho que ver por construcciones sociales, ¿no? Y culturales. Podemos llamarlo el edadismo, ¿no? Esta cuestión de pensar que a determinada edad se acaba nuestra vida, pero en muchos ámbitos de la vida, no solamente en el sexual. Y si nosotros vemos un poco las construcciones, por ejemplo, las publicidades que se hacen con respecto a lo que tiene que ver con sexualidad, en líneas generales siempre están apuntados a dos personas con una determinada edad, generalmente, bueno, heterosexuales, ¿no? Porque también hablando de diversidad, y cuando hablamos de menopausia o de andropausia, que sería para las personas con pene, ahí tenemos la diferencia de que decimos, bueno, cuando hablamos de menopausia mostramos a personas de más de 60, 70, con una vida un poco más pasiva, ¿no? Y no mostramos a personas que a partir de los 50 ya podemos estar en menopausia, y la perimenopausia también, que no se habla. Entonces, como son temas que no se hablan y ya no se habla de la menopausia y de la perimenopausia, imaginémonos de la sexualidad de la menopausia, porque sexualidad en líneas generales también es un tema que no abunda la comunicación en sexualidad. Así que, y cuando hablamos de sexualidad hablamos más que nada de personas que pensamos que son activas, que cuando hablo de activas es tipo activas reproductivamente, porque con la sexualidad está muy relacionada con la reproducción, entonces parece ser que cuando ya no estamos en época reproductiva, ya no podemos disfrutar la sexualidad, y en realidad es todo lo contrario. Claro, es un mito, en definitiva. La vida sexual termina cuando termina la vida, y punto. Por eso es tan importante la educación sexual integral desde el principio de la vida. Brinda herramientas también para evitar situaciones que no queremos que sucedan, y para que exista una educación integral desde el principio de la vida. Y también hablamos de educación sexual integral para cuando termina la vida sexual. Es hermoso eso que está diciendo, porque de hecho es parte de mi bandera con todo lo que trabajo, que es pensar. Si pensamos en la educación sexual, ¿no es cierto? La educación sexual, vos hablas de educación sexual integral, que ya es como bastante un paso mucho más adelante. Nosotros tenemos educación sexual integral desde el 2016, que se comienza lo que es la ley, pero se empieza a implementar a los últimos 4 o 5 años. Entonces, si pensamos así, decimos, bueno, a ver, ¿qué generaciones son las que tuvieron educación sexual? ¿Cuáles son las que van a tener? Pero, ¿qué pasa con todas las que no tuvimos? Exacto. Porque yo hoy tengo 41. Ustedes más o menos también. Yo tuve, estamos a 27, pero no tuve tampoco educación sexual. Pero bueno, Claro, carísimo. 27, 41, 44, no tuvimos educación muchísimas generaciones atravesadas por el desconocimiento. Totalmente. O teníamos la educación sexual, quizás, digo, de hablar con amigas, ¿viste? Exacto. Más compartir Que con no es amigas. educación, en definitiva, son conversaciones coloquiales, no había información, nuestros padres tampoco sabían, no estaba abierta la conversación.
de la sexualidad en la familia desde un lugar sano, desde un lugar de construcción, porque nuestros padres tampoco tuvieron y encima vienen de una generación donde era mucho más tabú la sexualidad. Yo aprendí en el de dónde venimos, como ese. ¡Ay, yo también! Ese librito Sí, ¿viste? O sea, era el único libro que en ese momento se tenía como era la Biblia de la educación sexual, el de dónde Hermoso, venimos. es hermoso ese libro y de hecho está reversionado ahora, que incluye todo lo que es la diversidad sexual, que cuando nosotros éramos más chicos no estaba toda esa parte. Claro, que también es eso, ¿no? Cuando hablamos de sexualidad, también en la menopausia y después de los 40 y los 50, también hablamos de sexualidad diversa. Y son generaciones donde tal vez es más difícil hablar de este tema. Totalmente, por eso es un poco lo que decíamos de que nos faltan nuestras generaciones y generaciones de más grandes y demás, falta lo que es la educación sexual integral. Entonces, o nos podemos quedar con que nos faltó y no la tuvimos, entonces no podemos ni siquiera para nosotros mismos ni para poder enseñarle a nuestros hijos, sobrinos, a quien sea que nosotros queramos conversar, o podemos hacer algo al respecto, que para mí el hacer algo al respecto es armarnos hoy en día nuestros propios manuales de sexualidad integral, que viene siendo escuchando un podcast como este, comprándote libros, cada vez hay más libros, hay muchas autoras, de hecho acá en los podcasts que fueron pasando vinieron autoras de libros súper interesantes sobre sexualidad. Yo tengo mi libro también de deseo. El camino del sexo, el camino del digámoslo. sexo. Después las redes sociales, que las redes sociales hay muchas personalidades referentes a la sexualidad que son influencers. Y bueno, yo por ejemplo también en Erotic Pin tenemos la escuela de talleres. Entonces la escuela lo que te permite es ir a aprender de sexualidad, porque ¿cómo podemos saber qué es lo que nos gusta, qué es lo que no, cómo nos identificamos sexualmente, si nos faltan herramientas, nos falta información? Y muchas veces también aprendimos mucho mal aprendimos del porno. Sí, Totalmente. obvio. ¿No? Generaciones enteras criadas a base del porno y de no tener un acercamiento profesional con alguien que hable, digamos, con propiedad de esos temas, que la sexualidad es una parte más de nuestra salud, de nuestro cuerpo, de nuestra vida. No nos tendría que dar vergüenza hablar de eso ni preguntar, ni tampoco que exista esta conversación, ya sea desde la institución de la escuela, como educación sexual integral, en la familia. Y un poco hablábamos del edadismo también, ¿no? Y de este concepto de que la sexualidad se termina cuando se termina la edad reproductiva y creo que es un mensaje que también viene de lo institucional, bueno, hoy estamos, los jubilados en Argentina están viviendo una situación muy complicada, entonces, ¿cuál es el mensaje que se está dando, no? Que no servís, que ya estás viejo, que a nadie le importa lo que te pasa, también en el ámbito laboral, después de cierta edad, si estás por fuera del sistema laboral no puedes volver a reinsertarte. Euge, como periodista y también haciendo un análisis de la realidad, ¿qué implicancias tiene esto también desde la sexualidad y desde todo lo institucional de hablar del edadismo? Sí, yo siento igual que algunas cosas están cambiando, sobre todo en las mujeres. Yo siento que las mujeres después, digamos, de los 40, hoy se habilitan otras conversaciones, digo, yo misma me siento más libre sexualmente post 40 que con todos los condicionamientos y todos los mambos que tenía con mi cuerpo a los 20. Yo siento que si si las mujeres post 40 aprenden también a apropiarse de ese cuerpo desde otro lugar, pueden vivir una sexualidad incluso más plena que a los 20, 30, ¿entendés? Como encontrando otros, no sé, otros costados, otros ritmos, haciéndole caso a otros deseos, ¿viste? Como siento que es una reoportunidad para la mujer post 40 redescubrir su sexualidad y su deseo. No sé, lo veo así también, como se habilitó también otra charla con la generación de nuestras madres. Hoy ya no es raro, por ejemplo, ir a un sex shop con tu vieja. Eso le quería preguntar a Francesca, porque ahí vos ves una historia muy interesante para contarnos sobre todo de una mamá de una generación donde el sexo era recontra tabú. ¿Y vos? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, primero quería retomar algo que estaba, porque hablaron varias cosas que me quedaron ahí en el tintero y que me gustaría retomar, que también nosotros tenemos muy arraigado el pensar lo que es sexualidad de una sola manera. La sexualidad a nosotros nos atraviesa por completo, o sea, es todo, es nuestra identidad, son nuestras elecciones sexuales, es la parte psicológica, es la parte física, es la parte del placer, es todo como, es muchísimo más
que lo que cuando uno piensa en sexualidad, que a veces piensa en el acto en sí sexual, ¿no? Como ni siquiera en el autoplacer. Hablamos de sexo y ya es la parte de la penetración y de la sexualidad, del coito. Entonces, yo invito a dar un poco vuelta a ese sentido, la sexualidad, hablar de sexualidad y hablar también de erotismo, porque cuando nosotros estamos en lo que es la menopausia, la andropausia, de redescubrir nuestro cuerpo, como decía Euge, y también empezar a descubrir otra forma de vivir la sexualidad, porque ¿qué nos pasa? Cuando nosotros estamos en la época de menopausia y de andropausia, hay algunas cuestiones físicas que no son las mismas y cambian, son físicas, son cuestiones hormonales, más allá de cómo nos vemos, que también cambia como nosotros no puede cambiar como nosotros nos vemos. Además de eso hay cuestiones hormonales, ¿no? que suceden. Entonces, primero tener información de cuáles son esos cambios hormonales que nosotros vamos a sentir para poder decir, bueno, esto es normal que me esté pasando, qué herramientas yo puedo para utilizar para tener una sexualidad más plena y salir un poco, que a mí me lo enseñó, para mí el tantra fue una escuela increíble en eso, salir un poco de la sexualidad pensada en el coito, porque entonces nosotros cuando estamos en menopausia y andropausia, en andropausia es más difícil las erecciones, cuestiones de deseo, en la menopausia el dolor en el coito, la lubricación, también el deseo. Sí, hablábamos también en otro episodio de la incontinencia, digamos que es una cuestión que aparece en esta edad y cómo eso afecta a la sexualidad. Totalmente. Entonces, si nosotros empezamos a ver la sexualidad de una forma más como de que tenemos todo un mapa erótico erógeno, que no es solo los genitales, entonces podemos salir de esto, bueno, ahora como siento dolor en la penetración o no tengo erecciones, no podemos tener un encuentro, no, empezar a tener más conocimiento y empezar a decir, bueno, hay otra forma de vivir la sexualidad que no tienen que ver con esta pequeña caja que es la que nos hicieron conocer porque estaba relacionada con la reproducción, sexualidad, reproducción, entonces, bueno, sí es acá. Pero si nosotros estamos en una sexualidad más plena, más libre y entendiendo que no es solo la reproducción, podemos encontrar otras formas de vivir nuestro cuerpo y otros tiempos, que vos hablabas también de los tiempos de esto. Bueno, necesitamos mucho más tiempo para la lubricación y la persona que tiene pene, si tiene una erección, necesita mucho más tiempo para eso también. Entonces, bueno, a ver cómo podemos ir más slow y ir recorriendo nuestro cuerpo de otras formas y poder vivenciando más lo que es el erotismo y no solamente quedarnos en el acto, ¿no? En el acto en sí. Y ¿qué se redescubre de la sexualidad propia también después con los años? Una se va conociendo más. También a la mujer siempre se nos condicionó mucho, como que para el hombre decir que se masturbaba no era como un tabú, pero para la mujer sí. Uh-huh. Incluso en mi generación era como en la adolescencia, digo, para el hombre era algo normal y todo el mundo lo sabía y todo el mundo lo hablaba y la mujer se habla y hablar. Se habla muy abiertamente. Exacto. En los varones y nosotras recién medio ahora, exacto, ¿no? Como cambió algo en ese sentido. Sí, es muy loco eso, porque para nosotras yo siento que el cambio se hizo con el feminismo, o sea, cuando empezó la ola del feminismo, que yo dentro del feminismo empecé a trabajar mucho lo que es el feminismo sexual, que es esto, redescubrir nuestro cuerpo, apropiarnos de nuestro deseo, poder hablar de sexualidad. De lo que te gusta, de lo que te gusta que te hagan. De lo que no, porque también saber lo que te gusta es pensar, poner límites, digo, como que habla de una sexualidad mucho más sana y conocerse. Totalmente, y el autoplacer es una parte muy importante y no se hablaba porque no se hablaba directamente del placer de la mujer, no se hablaba de orgasmo de la mujer, no se hablaba del clítoris, o sea, el clítoris empezó, yo me acuerdo una de las primeras notas hace 8 años atrás, que me dice, bueno, ¿y de qué vas? Tenía miedo de que lo que iba a hablar, bueno, a ver, mostrarnos qué vas a hablar y demás, y una de esas era, bueno, pero no clítoris no digas, y yo digo, pero podía decir pene, pero no podía decir clítoris, o sea, digo, es una parte del cuerpo, claro, es una parte del cuerpo, y digo, ¿y a qué parte del cuerpo? Que es el único órgano destinado únicamente al placer y que lo tenemos nosotras. Pero no se puede hablar de clítoris. Y también una vez me invitaron a uno, que era un programa en América al mediodía, y decían, bueno, lo ven mujeres que están en su casa de más de 50. Entonces me invitaron por el Día de la Masturbación, que es el 7 de mayo. Y me dice, bueno, pero no digas masturbación. Me invitaron por el Día de la Masturbación.
Ahí yo empecé el autoplacer, la autosatisfacción, la cita con uno misma, el amor a uno mismo. Empecé a buscar sinónimos ahí en el corte para poder decir, pero decía, claro, mirá vos que eran las personas que oían este programa, que miraban este programa, eran de más de 50. Entonces, bueno, no podemos hablar de masturbación porque se van a asustar. Entonces ya todo ese concepto que nos viene como, ¿no? Como que masturbación es un montón, que el clítoris, Sí, que como el que la placer. mujer es un ser asexuado que solo sirve para maternar y que después de los 50, como ya fue mamá o no importa, pero bueno, ya está. No se habla más de Sí, ese tema. y también tiene un poco que ver con también de nuevo volver a pensar la sexualidad. Por eso siempre una de mis banderas es sacar la sexualidad de la reproducción, porque si bien ya sabemos que salió, si bien ya sabemos que ahora podemos tener encuentros por placer y demás, hay muchas cosas que todavía quedaron arraigadas. Uno es el coitocentrismo, como que es eso, la sexualidad. El otro, el tema de los orgasmos. ¿Por qué? Porque cuando uno en reproducción necesitaba una pareja en ese momento, solamente se podía hacer reproducción con una pareja heterosexual, entonces la persona con pene sí o sí tenía que llegar al orgasmo porque necesitaba eyacular. En cambio, las personas con vulva no necesitábamos porque entonces no estaba que sí o sí tenía que estar ese momento. Entonces, si bien eso cambió hoy en día, hay una parte que quedó ahí de hablar del placer, de apropiarnos de nuestro placer. Y siento, como dice Euge, que cambió muchísimo con el feminismo. O sea, por eso es como hace muy poco. O sea, fue feminismo, pandemia, y hoy estamos acá hablando como súper abiertamente de estos temas. Y las personas que están escuchando también repreguntándose un poco, que para mí esa es la invitación, ¿no? Como repreguntándose, a ver, si la sexualidad que estoy viviendo hoy es la sexualidad que realmente yo quiero tener. Que sea una elección también, ¿no? Totalmente. Una imposición. Totalmente. No, y si estás, digamos, dejando algún lugar sin explorar, porque muchas veces también pasa que, bueno, si vos tuviste cierto tipo de sexualidad durante 40, 50 años y más o menos fue lo que hiciste todo el tiempo, ¿por qué no, después de esa edad, empezar como a bucear en otros terrenos que por ahí eso es hermoso, sí. no habías explorado? Qué sé yo, si vos siempre tuviste un tipo de sexo y bueno, por ahí querés explorar el tantra. Y bueno, por ahí ponerte en ese modo también aprendiz a esa edad, ¿no? Como... Con lo que es difícil también setear el cerebro a aprender algo nuevo a Exacto, porque, determinada edad. yo acabo así, o yo, ¿entendés? Me gusta esa posición. Y por ahí te estí perdiendo otro universo entero Total. de sensaciones, de placer, ¿no? Total, es un poco pensar, hicimos una nota en Olalá en su momento del poner un freno, que a veces la vida nos va llevando a vivir como en on, enchufada, como máquinas, un montón de cuestiones, y yo digo, bueno, así como podemos poner un freno y repensar qué es lo que queremos, el deseo que nos mueve en la vida en general. Me gusta mi profesión, y por ahí estás a los 40 preguntándote, uy, todo lo que hice, no me gusta mi profesión, no me gusta. Me gusta como estoy, no sé, las amigas que tengo, y de repente empezás a decir, ay, bueno, y con esta estoy hace un montón y quiero cambiar, ¿no? Pero empezás como a repreguntarte un montón de cosas. Bueno, también repreguntarnos en la sexualidad. Entonces, como una de mis invitaciones es decir, agarramos una hojita de papel o en la compu, como más les guste, y hacer como empezar a bajar ideas, fantasías, cosas que nos gustaría probar, a preguntarnos si la sexualidad que estamos viviendo nos gusta o no, si estamos viviéndolo como más presionadas, si siempre hicimos los guiones, que decís vos, son guiones. Claro. O sea, está este guión y siempre me guié por este guión, pero bueno, ese guión lo llevo desde los 20 y ahora tengo 50. Entonces, ¿voy a seguir con el mismo guión? Claro, capaz ya Quizás lo que no. querés hoy no es lo mismo que querías a Total. los 20. Total. Y también esto de redescubrir la profesión, redescubrir, digo, como que no esté esa cuestión de la presión del tiempo, decir ya es tarde para. No es tarde para nada, no es tarde para redescubrir tu carrera, no es tarde para redescubrir tus amistades, tu amor propio, porque es como una inmunidad al amor propio, ¿viste? En la mujer. Entonces, no es tarde para, es como hablar del divorcio, ¿no? Digo, si vos te casaste y te querés divorciar, divorciate, digo, no hay edad para eso, digo, y redescubrir la pareja, o mismo la orientación sexual, digo, tampoco nunca es tarde para eso. Entonces, por eso queríamos hablar y traer este tema a la conversación de redescubrir y decir, todavía soy yo, o sea, todavía puedo encontrarme en espacios que tal vez no había explorado.
Bueno, a mí personalmente, para ir a un caso más personal, Tiene una personalmente, historia espectacular. Estoy esperando, por favor, que la cuente. personalmente, mi momento en que yo realmente, no sé si me redescubrí, sino yo puedo decir, me descubrí. Claro. O sea, empecé a darme cuenta de, pará, estoy en mi esencia. Y digo, uy, esto es renuevo. Que fue a los 38. Yo me separé a los 38 después de haber estado, vos sabés, 20 años en pareja. De los 18 a los 38, o sea, Era 20 muy años. chica a los 18, aparte. Era re chica y aparte, bueno, fue mi único hombre, o sea, la única persona sexualmente con la que yo había estado, de compañero, etcétera, y sexualmente había sido él. Entonces, claro, cuando yo me separo, también, obviamente muy difícil, porque después de 20 años tomar una decisión así, pero decir, bueno, ya en esto no fue tan así hacer una check, pero más o menos un poco sí, de empezar a pensar, bueno, esto fue así durante 20 años, en cada etapa de mi vida lo volví a elegir y ahora siento que no, que estamos hablando dos idiomas distintos, que somos dos personas distintas y que ya no nos encontramos. Yo lo adoro, pero no nos encontramos como compañeros de vida, ¿no? Entonces ahí fue como, cuando me separo empecé a darme cuenta de que había un montón de cosas que me gustaban, que yo ni sabía que me gustaban. Empecé a viajar sola y decía, bueno, pará, pero si siempre que viajaba con él, viajábamos y hacíamos estas cosas. Y ahora que empecé a viajar sola, todo eso no lo hacía. Y digo, pará, esta soy yo viajando. Después redescubrirse amistades. Es como, bueno, muchos años con muchas amistades en común. Cuando nos separamos, bueno, yo me quedé con un montón menos de amistades. Y entonces empezar a decir, bueno, amigas de ahora, que tengo amigas re pegadas, que de nada, de 4 o 5 años, y voy a decir, y me doy cuenta que están más cercanas a cómo soy yo. Ahora, ¿a quién soy yo hoy? Y en todo fue así, incluso en la sexualidad. Porque claro, era como, bueno, 20 años siempre Con la con la misma misma persona. Tenías como una hoja en blanco después para... Es una A oportunidad explorar. Exacto, una oportunidad para explorar y descubrir. Totalmente. Entonces, no solamente fue como explorar, ver cómo era estar con otras personas, también esto, descubrir, de explorar, estar con mujeres, que yo nunca lo había hecho. Y empecé también, bueno, a ver qué es esto, cómo me siento yo en vínculos con personas de mi mismo género. Y también, bueno, a mí me sirvió mucho en Erotic Pink la escuela, que está llena de talleres, y yo me los hago todos. Entonces, empezar a decir, bueno, a ver, quizás me gusta esto, quizás me gusta el otro, y quizás por ahí, estando con una persona, me gusta algo, y con otra persona me gusta otra. Me doy cuenta que soy la misma, Claro, pero vos con distintas personas. pero para vos te gusta esto de verdad, nada que ver porque conmigo sos re tranqui, re slow, re romántica y con la otra persona saca los látigos. Y bueno, están las dos. Se puede. O sea, como que están convive. vos vas a mi casa y tengo el respaldar que de un lado tiene la superpoderosa, las muñequitas, y del otro lado tienen los látigos y las esposas. O sea, soy yo. Sos vos. Chicos, soy yo. No, y que también hay muchas versiones de una misma y eso es súper válido. Pero cambiamos poder todo el descubrirse, tiempo. claro, poder ir descubriéndose, ¿no? Y me parece re interesante esto de decir, poder ir a probar. Voy a un taller de tantra y bueno, voy y pruebo. A mí el tantra fue quien o sea, me voló la cabeza de poder descubrir una sexualidad Es el totalmente. tantra, porque se habla un montón y mucha gente no sabe lo que es. Todos lo asociamos con Sting y sus 3 horas, que Exacto. dura 3 horas, una cosa así. Bueno, pero ¿por qué Steam podía durar 3 horas? Podía durar 3 horas porque no tenía el mandato de que el guión, de que la sexualidad es el coito. ¿El coito cuánto dura, chicas? Entonces, si nosotros en Tantra, Tantra primero que es mucho más que la sexualidad, o sea, lo que nosotros conocemos que nos llega es más la sexualidad, pero el Tantra es una forma de vida, es una filosofía de vida, tiene mucho que ver con la meditación, con la forma de tomarse la vida, está muy relacionado también con el budismo, o sea, como que hay mucho más, pero cuando vamos a la parte de la sexualidad, es un poco el poder entender que esto que decía antes, que tenemos todo un mapa erótico, erógeno en todo nuestro cuerpo, que tenemos una energía
energía sexual que es muy poderosa, que no solamente sirve para el acto sexual, sino que esa misma energía sirve la podemos Es energía activar. creadora, Claro, es ¿no? la energía, Porque la somos Kundalini, seres que es la sexuales, energía. o sea, esa es la verdad. Totalmente, y esa energía nosotros la podemos usar para un acto sexual, pero también para la vida en general, y tomarnos todo sin guiones. En Tantra es todo más slow, más con un tiempo de conexión, más con esto del presente, el aquí y el ahora. El estoy acá en este momento, estoy disfrutando, no estoy pensando tengo que llegar al orgasmo, tiene que haber erecciones, no sé, tiene que pasar esto, tiene que pasar el otro, mi cuerpo se ve así, mi cuerpo se ve así. Estamos como, a mí por ahí de la autoestima, el tantra fue una de las prácticas que más me ayudó. Yo siempre tuve problema con el tema del peso y demás. Y el tantra me ayudó muchísimo a darme cuenta de que tenemos este templo sagrado, este cuerpo que es saludable y que nos ayuda, bueno, nada, que es nuestro motor de vida. Y que de repente estamos como viendo detalles y demás, y nada, y con el tantra es más verlo como un templo sagrado, de como toda la como potencia. honrarlo también, ¿no? Sí, Con la claro. práctica sexual. No solamente el nuestro, sino también el de la persona que compartís. Entonces te enseña también a ver que la otra persona también tiene su templo sagrado, que hay que cuidar la energía tuya, pero también de la otra persona. Entonces te cambia hasta no solamente los encuentros con alguien a quien vos querés un montón, sino también con alguien de un día. Exacto. Es una persona que vas a estar un día y vas a compartir un momento, es una persona que tiene toda su historia. Claro, porque es un intercambio de energía, como se empezó a hablar de eso últimamente, Sí. como que el sexo no es solamente el acto del momento, sino que se intercambia mucha energía y también cuidar con quién intercambiamos. Cuidar con quién y cuándo también, porque a veces por ahí el con quién es la persona que vos querés, que vos amás, que vive con vos o que no vive con vos, pero determinado momento, imagínate vos llegás a tu casa con una carga de energía negativa de que tuviste un mal día y de repente vas a tener el encuentro con la otra persona y por ahí es como más descargar en el otro y la otra persona se queda con una carga. Sí. Entonces es un poco más cuidar nuestra energía, cuidar la de la otra persona y tampoco ponernos presión de que tenemos que tener un encuentro sexual, porque el checklist de que, no sé, pasó toda la semana y no lo tuvimos, lo tenemos que tener por más de que tenga un mal día, igual voy a tener. Y no, porque es como quedarnos, ¿no? con una sensación Seguir guiones también, o es sea, seguir guiones, el cheque es seguir guiones seguir también. guiones. Y hay etapas en las que nosotros por ahí no queremos tener encuentros sexuales. ¿Cuáles son las preguntas que a vos más te hacen cuando visitan Erotic Pink o con la interacción que vos tenés con clientes? Digo, ¿qué es la duda más frecuente y qué edades tienen esas personas también que te consultan? Bueno, te puedo decir que después de pandemia cambió mucho el tema de las edades, porque a nosotros siempre era como personas de 30 a ponerle 40 y pico, 50, y después de la pandemia, de 50 para adelante, un montón de mujeres que vienen al espacio a hacer talleres. Mujeres y hombres, o parejas que vienen a hacer talleres o a comprar productos, porque también creo que con la cuarentena se habló muchísimo de sexualidad. Sí. De hecho, me acuerdo una de las veces que yo estaba festejando que hubo una conferencia de prensa y del Ministerio de Salud, el ministro de Salud de aquel momento recomienda, que esto era para que la gente no saliera a la calle, recomienda tipo para los juguetes sexuales y la masturbación. Y lo dijo así. Sí, para algunas personas fue un escándalo ese momento. Bueno, Como que, ¿cómo va a estar diciendo esto? Y no querían que nos fugáramos a nuestras casas para tener encuentros sexuales. es la forma que encontraron para... Y estuvo buenísimo porque se empezó a hablar cada vez más de masturbación, en los medios se empezó a hablar de eso. Entonces, ¿qué pasó con las mujeres de 50 en adelante? Que algunas sí tenían pareja, pero muchas otras le pasó, bueno, yo no sé, ponele 60, no tengo pareja, ya tuve, ya no quiero saber más nada con un tipo, con una mina, no quiero saber más nada de eso, pero quiero seguir teniendo mi ¿por qué van sexualidad a arriba. reiniciar el placer? Totalmente. Entonces los juguetes.
Entonces de venir y decir, bueno, yo ya no quiero estar bien así, ya no quiero estar con una persona o en esta etapa no, pero quiero tener mi sexualidad activa, porque lo entienden como que la sexualidad activa no solamente es para el placer, sino también es una cuestión de salud. Total. O Y algo sea, mental. Hablando de salud, una pregunta que surgió cuando hablábamos de incontinencia es el tema del squirt, que es como medio una cosa mitológica, ¿viste? Una criatura mitológica. ¿Eso qué es? ¿Es orina? ¿Es incontinencia? Digo, porque salió esta pregunta también. sí, no, en realidad hay mucha cuestión con respecto a si llegamos, si no llegamos, que otra vez es como una presión, ¿no? Para tenerlo. Es en sí, es una mezcla de orina con otras sustancias que tenemos nosotros y eso pero es como más transparente y demás, no es que no tiene el mismo color que la orina, pero sí están como ahí interviniendo lo que es la uretra y las glándulas de Skene que están ahí relacionadas también con todo lo que es la orina, por eso es como que se dice que si eso no está como ese mito. Pero bueno, la realidad es que también vuelve a ser como una presión de si llegamos, si no llegamos, ¿no? Y bueno, y hay personas que llegan naturalmente y como que por ahí les da mucha vergüenza y demás, porque como hay tanta falta de conocimiento y de hablar del tema, puede generar que te dé vergüenza si estás con alguien y llegás, y otras personas que es como más una búsqueda, que si nosotros estimulamos lo que es la zona G, que es nuestra zona G, que está ahí muy en las paredes internas vaginales, muy al principio, 2 o 3 centímetros, si hacemos una estimulación constante de esa zona G, podríamos llegar, e incluso también con los succionadores, es como muy... Claro. Con los Puede estimular con eso. se puede estimular y también por las ondas que llegan a través del glande del clítoris, también se puede llegar. Pero bueno, otra vez es como decir, bueno, puede ser una exploración muy linda Claro. para hacer con uno mismo Descubrirlo. o para, sí, o Pero para- sin presión. pero sin presión de que porque tampoco es que vas a sentir algo totalmente distinto ni demás, pero está bueno esto, si realmente creemos, bueno, quiero explorar esto, está bueno también poder hacerlo. ¿Qué pasa con las personas que tienen incontinencia, ya sea por el posparto, ya sea por una cuestión hormonal? ¿Qué les dirías o qué consejo le darías cuando se sientan inhibidos por esta cuestión en lo sexual? Ujú. Primero, siempre consultar a un especialista. Cada día, cada vez se habla más, que está buenísimo que se hable más, cada vez se habla más, y además cada vez hay más personas que se dedican a todo lo que es el ejercicios para el suelo pélvico, porque la realidad es que es todo un training que uno puede hacer para lo que es la estimulación del suelo pélvico y el fortalecimiento. Cuando ya estamos con incontinencia es ir a preguntar a un especialista y que te pueda dar ya sea una intervención quirúrgica, depende del grado en el que estemos, o sea ejercicios que uno pueda hacer en su casa con el seguimiento de un especialista. Pero si todavía no estamos ahí, sí se pueden hacer ejercicios que podemos, con lo que son los ejercicios del suelo pélvico, los ejercicios de Kegel, que están las bolitas del... Que claro, vos me habías dado unas bolitas que Sí, tenés que hacerlo, te las pones y haces los ejercicios con las bolitas. sí, porque nosotros podemos hacer los ejercicios sin las bolitas, que es tipo presiono y suelto, como si fuese que voy a evitar que se me escape la orina, entonces presiono, lo estamos haciendo, ¿no? Yo sé que lo están haciendo, yo sé que lo están haciendo. Sí, estamos probando todas. Entonces presiono y suelto sin la bolita. Ahora como cuando vamos al gimnasio, cuando queremos meterle un poquito Porque más la de bolita le da peso, un peso. la bolita y entonces tiene peso. entrena el músculo del suelo pélvico, ¿no? Totalmente, las bolitas tienen peso, entonces es como si estuviésemos haciendo como las Como pesas del pesas, gimnasio, ok. e incluso también como las pesas de un gimnasio, no siempre lo haces con el mismo peso, hay algunas bolitas de Kegel que tienen distintos pesos que se le va cambiando, y si no, vas y compras otra después de un tiempo que sea un poquito más pesada. Entonces las puedes... ¿Se puede estar como todo el día con eso? No.
no es recomendado. O Es sea, que son claro, claro. No, son 5 minutos. Yo, por ejemplo, lo que recomiendo, porque un montón de personas me dicen, ay, me olvido hacer los ejercicios de Kegel. Igual, por más que vos digas, me hicieron una intervención, ya tenía escape de orina, me hicieron una intervención, o estoy en training, igual yo siempre recomiendo que lo hagamos siempre. O sea, incluso desde muy jóvenes, ya empezar con el training. Y yo mi recomendación es, yo las tengo en la ducha, entonces me pongo el shampoo, agarro, me la pongo, me pongo el shampoo, crema enjuague, me baño, etcétera. Cuando termino, me la saco y la dejo ahí colgada. Es buena esa. Sí, porque si no, como que uno dice, bueno, me lo pongo, no me lo pongo, justo tengo que salir, no voy a ir con las bolitas a la calle. Claro. No, te la haces parte de tu rutina de cuidado. Claro. Porque a mí me dijeron esto también, puedo ir al almacén a comprar, y lo que pasa es que si vos tenés puesto algo, es como que no estás haciendo el ejercicio, no tenés que tener puesta una. Se encontró en ese momento que son unos penitas de un ratito. Son 5 minutos por día que vos lo tenés y nada, y vas haciendo y vas trabajándolo, ya sea que tengas incontinencia, que cuando tienen incontinencia es directamente ir a un especialista que les recomiende. Si no antes es prevención con las bolitas de Kegel, que es buenísimo. Euge, para cerrar, ¿qué le dirías a la Euge del futuro respecto de su sexualidad? Y me gustaría decirle que esto, como que no se quede, viste, como con lo conocido, que siempre hay nuevas formas de explorar la sexualidad, que escuche siempre al cuerpo, que el cuerpo es muy sabio, el cuerpo también te sabe guiar, viste, con lo que vas sintiendo, que no deje nunca de disfrutar y de disfrutarse, y que nada, le deseo que viva su sexualidad plena hasta el día que se muera. Ese es el deseo que le deseo a mi Euge del futuro. Bueno, espero que vea este mensaje, queda grabado. Dale, Euge, vos podés. Fran, quiero que antes de irnos me cuentes cómo fue esa experiencia con tu mamá. Sí, la quedó primera vez. en el Sí. tintero esa parte. Y también, como conclusión final, ¿qué mensaje le darías a otras madres, otras mujeres de la edad de tu mamá, que ella se animó a hacer esto y que fue como un poco una revolucionaria para su época, digámoslo? Nada, para que sea un hábito lindo y saludable. Bueno, la historia de mamá, por un lado, en mi familia, todo lo que tuvo que ver con la comunicación de sexualidad fue muy fluida. Entonces nunca hubo no pregunté de esto, seguramente hubo no sé qué decirle y a ver cómo le puedo explicar, seguro, porque es algo normal, pero nunca estuvo la cuestión de, bueno, no hablemos de este tema. Entonces para mí fue como muy natural todo lo que es la sexualidad y mi educación sexual. También mi mamá con el libro de donde venimos, el libro, y nos habían puesto, tengo la anécdota de con mi primo y mi hermano tiene 3 menos que yo, mi primo 2 menos, estábamos en lo de mi abuela y nos pusieron la película de donde venimos, como un documental. Una película. Eran unos dibujitos muy lindos. Entonces ya de re chico yo tenía, no sé, 10 años y de ahí para abajo mi primo y mi hermano. Y después también, o sea, como que parece loco, pero cuando tuve mi primera vez, también mi mamá me acompañó a depilarme, me acompañó a comprarme lencería, me llevó a la ginecóloga para que la ginecóloga me explicara, que yo nunca había ido a la ginecóloga hasta ese momento, para me explicara, bueno, los métodos de cuidado y todo. Mi mamá me los podía explicar, pero ella fue la ginecóloga, nos hizo un dibujito. Nos hizo porque me llevó mi mamá, pero fuimos con una amiga. Muy bueno. Eso está bueno. Con la amiga, porque lo que pasaba mucho era que mis amigas le preguntaban a mi mamá, porque mi mamá era como muy abierta, entonces mi mamá era pedir permiso a las madres y después, sí, vos hablale porque yo no quiero hablar. Entonces con mi mamá era como todo. Claro, tu mamá era un poco la madre de todas, ¿no? Claro, y yo era como, digo, para mí era tan normal, ¿por qué tu mamá no pueden hablar de esto con tu mamá? O mismo cuando empezaron mis amigas a tener novio, era como, no, me llega a encontrar preservativos, me llega a encontrar las pastillas anticonceptivas. Cuando me diga que te encuentre eso, porque significa que te estás cuidando. Y decían, no, mi mamá me mata, no sé qué, y bueno, y yo para mí mi mamá me llevó a la ginecóloga para que me dijera la ginecóloga cómo cuidarme. Y mi mamá me decía, vos siempre tenés que tener el preservativo igual.
como de... Y tu mamá aparte te acompañó a tu primer sex shop. Y mi mamá me acompañó al sex shop porque fue como en un momento le digo yo, ay, a mí me re gustaría ir a ver qué hay en los sex shop y esto y que lo otro. Mi mamá me dice, bueno, si querés vamos juntas. Entonces fue como, también fue en una galería de Cabildo, que en ese momento los Eran sex medio shop antes. estaban re escondidos. Claro, Los estaban sex shop todos estaban, escondidos. tipo, estaban las casas de tatú y los sex shop. En la galería La Oscuros, o la sí, león oscuro, rojo. nada se exhibía. sí, entonces ya cuando vos ibas a entrar ahí ya pensabas, ahí estoy haciendo algo malo, algo como que, no sé, que me tengo que ocultar. Era ya como, tenía todo, yo sabía que no estaba haciendo nada malo, estaba yendo con mi mamá aparte, pero igual te venía toda esa cosa y yo, ay, mamá, mira si nos ven, era todo eso. Y bueno, y nada, y fuimos con mi mamá, estuvimos mirando, también nos pasó que estaba atendida por un hombre, entonces también era raro, claro, y todo estaba detrás de vitrinas, entonces como no podías agarrar nada, y bueno, y todo era muy falocéntrico y todo muy Para el hecho hombre. y armado para el hombre, y muchos productos para la mujer, pero hechos por el hombre, entonces eran las cosas fálicas y así que veías, por eso cuando yo hice Erotic Pink fue todo como un cambio de que sea más abierto, luminoso, Bello. Claro, que no sea tabú, que es Que un no poco sea tabú. lo que queríamos traer. Así que la recomendación a las madres es que Vayan por- al sex shop con sus que hijas. vayan al sex shop con sus Hablen, que hablen conversen. que hablen abiertamente, que si no tienen información, que busquen información, que puedan acompañarla a un ginecólogo, que si quieren acompañarla también a un sexólogo, también los sexólogos son los psicólogos de la sexualidad, entonces también ir a hacer 2 o 3 consultas con alguien de especialista en sexualidad, si es que uno no tiene el conocimiento o las herramientas, pero que mi invitación es a nunca prohibir hablar del tema, porque van a buscar información igual en el porno, en las redes sociales, en los amigos, información que por ahí no es del todo certera. Entonces nunca prohibir hablar del tema. Que no sea tabú y como en este espacio, que llamemos a las cosas por su nombre. Así que gracias, chicas, por estar Gracias, acá un hoy. placer. Y a vos que estás del otro lado, si te resonó algo de lo que estuvimos diciendo, sumate y compartilo para que seamos cada vez más las que decimos las cosas por su nombre. Nos vemos en el próximo episodio. Las cosas por su nombre fue presentado por Tena y producido por La Nación Content Lab.